Vale, entonces lo que vamos a ver ahora son los nervios más relacionados con en los abordajes de la zona del raquis, cervicodorsales, y los del plexo braquial, ¿vale? Del miembro superior. Entonces, lo que hacemos en el abordaje de cervicobraquialgia es sobre todo trabajar la zona suboccipital, donde vamos a tener el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor, o de Arnold, correspondencia con punto de acupuntura vesícula biliar 20, vejiga 10. Ahí tenéis los puntos, vesícula biliar 20, vejiga 10. Acordaros que el nervio de Arnold, la parte de inervar la musculatura suboccipital, inerva también al cuero cabelludo. Para esos pacientes que tengan dolor de cabeza, decir, es que me duele, es como si me doliera el pelo. Inerva a nivel sensitivo al cuero cabelludo, el nervio de Arnold, vejiga 10. Luego tenemos nervios, como aquí vemos, el nervio espinal o accesorio, que es un par craneal que inerva tanto al trapecio como al esternocleidomastoideo, inervación común. Interesante recordar que el nervio espinal o accesorio tiene una conexión intracraneal con el nervio vago, con lo cual todo lo que hacemos sobre el nervio espinal provoca un efecto secundario sobre el nervio vago. Entonces, bueno, hay puntos que se contraindican en personas que tienen muchos problemas de hipotensión o incluso en embarazadas. En medicina china se dice porque baja el yang de hígado. En punción seca o en otros términos se dice porque tiene un efecto modulador o demasiado impacto sobre el sistema nervioso parasimpático sobre el vago, ¿no? Ahí tenéis vesícula biliar 21, nervio espinal, que sería como el punto gatillo del trapecio. Aquí podemos ver otra vez la relación entre punto gatillo del trapecio, nervio espinal o accesorio, punto de acupuntura, vesícula biliar 21. Entonces, continuamente estamos hablando de lo mismo, punto gatillo, punto de acupuntura, sistema nervioso periférico. Y ahí tenemos también al nervio dorsal escapular, que inerva tanto al angular de la escápula como al raquis. Entonces, yo para las cervicobraquialgias, lo primero que pienso es nervio occipital menor, vesícula biliar 20, nervio occipital mayor, o de Arnold, vejiga 10, nervio espinal, que estaría aquí, o accesorio, vesícula biliar 21, y nervio dorsal escapular. Ahora vamos a ver que hay aquí un punto que es intestino delgado 14 y aquí va el meridiano de vejiga. Entonces, bueno, es un poco lo que buscamos. Ahí tenemos intestino delgado 14, que sería el nervio dorsal escapular, los axones para el angular de la escápula, y buscamos dos puntos gatillo del romboides o fibras medias del trapecio, que sería vejiga 15, vejiga 16 o vejiga 17, para el nervio dorsal escapular. Es un poco el croquis que yo tengo en la cabeza para trabajar toda esta zona. Nervios suboccipitales, occipital mayor o occipital menor, nervio espinal o accesorio y nervio dorsal escapular. ¿Vale? Ese sería como el tratamiento de la parte cérvico, de la cervicobraquialgia. Trabajar la parte cervical y dorsal escapular. Y luego trabajamos la parte de la braquialgia, es decir, trabajamos a nivel transcutáneo, ahora vamos a ver en algún vídeo también percutáneo, es decir, con aguja, toda la zona anterior del cuello, fundamentalmente para el plexo braquial, y el nervio implicado en la radiación del dolor, como veíamos con la ciática. Ciática, ¿qué hacemos? Trabajar el glúteo, trabajar la lumbar, trabajar el plexo sacro y luego la irradiación. Si es una irradiación posterior, meridiano de vejiga. Si es una irradiación lateral, vesícula biliar. Si es una irradiación más anterolateral, estómago. Pues con el brazo haremos lo mismo, nervio mediano, nervio radial o nervio cubital, pero trabajamos la zona cervicodorsal, el plexo y luego el nervio implicado en el miembro superior. Entonces ahí tenemos todo el conglomerado de nervios que tenemos en la región anterior del cuello. Lo bueno es que la mayoría pasan muy superficiales y podemos hacer un tratamiento transcutáneo, es decir, sin necesidad de pinchar. Ahí tenemos todo el plexo cervical superficial, que son 4 nervios, el nervio occipital menor, que es la que da inervación a la mastoides, el nervio cervical transverso, que se va a ir hacia la parte anterior, los supraclaviculares, que van a ser muy interesantes para patología de hombro, y el auricular mayor, que es el que va a dar inervación a la oreja. Todo lo que no está inervado en la oreja, ni por el vago ni por el trigémino, está inervado por el nervio auricular mayor. Es el plexo cervical superficial, que es puramente sensitivo. Ahí lo tenéis. Occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclaviculares. Entonces, esto lo iremos buscando con el pointer. Yo siempre digo, por detrás del esternocleidomastideo y más o menos a la altura de la nuez, por esta zona, que se conoce como punto de ERV en anestesia, es donde suelen aparecer las respuestas interesantes, ¿no? A nivel terapéutico. ¿Vale? Ahí tenéis ese punto, que corresponde con intestino grueso 17, intestino grueso 18 aproximadamente. Ahí está. ¿Vale? Más o menos ahí, nosotros nos vamos a poner con el pointer y hacemos un barrido. Y vamos buscando diferentes sensaciones. El paciente, si ponéis el pointer muy arriba, el paciente va a notar hacia la oreja, a lo mejor se le puede decir a la garganta, hacia el hombro. Y en este caso de cervicobraquialgia, lo que nos va a interesar es que el paciente note
sensación y movimiento en el miembro superior, en el brazo. Eso quiere decir que estaremos en el plexo braquial. ¿Vale? Ahí estaremos con la sensación e inervación sensitiva de todo el plexo cervical superficial, occipital mayor de Arnold, nervio auricular mayor, nervio occipital menor. Vale. Y aquí interesante los dermatomas, ¿no? Para ver, según la irradiación del paciente, donde tiene irradiación en el miembro superior, pensar en qué nivel segmento metamérico puede estar afectado, ¿no? Que se me duerme el tercer y cuarto dedo o se me duerme el antebrazo por la zona del epicóndilo. Bueno, pues siempre interesante tener una imagen de dermatomas. ¿Vale? Entonces es el protocolo que hemos visto. Ahora veremos vídeos también para cervicodosalgias. Vamos a mezclar el protocolo de cervicodosalgias con el protocolo de miembro superior según el nervio que esté implicado en la patología o en el dolor del paciente, ¿no? Entonces vamos a unir el occipital mayor de Arnold con el occipital menor y vamos a trabajar el espinal con el dorsal escapular. Y luego sabemos que tenemos puntos distales, puntos auriculares, como siempre. Pero sobre todo vamos a hacer hincapié para el webinar en el tratamiento local. ¿Vale? Entonces luego tenemos el plexo braquial, es decir, no solo trabajamos la zona cérvico-dorsal, sino que vamos a trabajar por la parte anterior, ese plexo braquial que es el que está dando ese componente de no solo cérvico-dosalgia, sino cérvico-braquialgia. Entonces, lo hemos trabajado y luego vamos a ver vídeo donde lo vamos a trabajar transcutáneo, es decir, sin aguja, solo con el pointer, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, por esta zona. Y luego podemos pincharlo aquí y aquí y aquí, es decir, por debajo del pectoral menor, en la horquilla costoclavicular, es decir, entre la clavícula y la primera costilla, y lo podríamos pinchar también en el escaleno. ¿Vale? Pero también lo podemos trabajar con pointer, por ejemplo, en la axila. ¿Vale? Y luego lo que os he puesto en esta presentación es todos los nervios miembro superior, pero no vamos a ver todos los nervios miembro superior, simplemente para que os familiaricéis que dependiendo del nivel cervical afectado, por ejemplo, una radiculopatía, pues si es C4 o C5, pues seguramente haya más un dolor en el hombro, porque estarán más afectados los nervios que nazcan de ese nivel metamérico, el axilar y el supraescapular. Si es un nivel más C5, C6, pues seguramente esté más afectado el mediano y el radial. El paciente tendrá dolor en el epicóndilo y se le dormirá el segundo y tercer dedo, por ejemplo. Bueno, simplemente que entendáis eso, los diferentes nervios del plexo braquial. Y ahora vamos a ver diferentes vídeos donde vamos a ver las diferentes aplicaciones. Sobre todo, normalmente los más afectados en una cervicobraquialgia son C5, C6, C6, C7, que son niveles fundamentalmente del mediano y del radial, ¿no? Ahí tenéis el radial, el músculo cutáneo, ahí tenéis también radial, a nivel dorsal, irradiación de la mano. Por eso es tan importante los dermatomas, tener siempre una imagen de la inervación sensitiva del miembro superior, del miembro inferior, de cualquier parte del cuerpo que tratéis, tener una imagen de dermatomas, porque nos va a dar mucha pista de qué nervio sensitivo es el que se encarga de inervar esa zona de la piel donde el paciente tiene el síntoma. ¿Vale? Entonces, el nervio radial suele ser un nervio bastante implicado, ¿no? Los pacientes que tienen cervicobraquialgia muchas veces tienen esa irradiación hacia el tríceps, hacia el húmero, hacia el epicóndilo y hacia el dorso de la mano, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en nervio radial que emerge de niveles segmentometaméricos de C5 a T1 aproximadamente. Ahí lo tenéis, C5 a T1. Entonces, si aparece una discopatía o una radiculopatía en esos niveles, pues seguramente el nervio que primero vamos a pensar donde aparece una afectación será en este recorrido, que es el nervio radial. ¿Vale? Entonces, habría que sumar el tratamiento, y luego vamos a ver vídeos de la cervicodorsalgia con el tratamiento del nervio implicado. Entonces, a lo mejor ponemos intestino grueso 11 e intestino grueso 4 como puntos distales. Ahí tenéis el meridiano, intestino grueso 11, intestino grueso 4, que estaría aquí. Y fijaros que recordar que todo lo que hacíamos sobre el nervio radial en el miembro superior y nervio peroneo profundo en miembro inferior, provocábamos un efecto además modulador a nivel vegetativo, ¿no? Del orto simpático fundamentalmente. Ahí tenéis como el nervio radial, si veis esta imagen, se dividía en dos ramas, la superficial y la profunda. ¿No? La profunda, interosia posterior, motora, y la superficial, más sensitiva. Fijaros aquí como aquí tenemos la rama común y como aquí tenemos la rama profunda, San Yao 5, y la rama superficial que va por aquí, pulmón 7 que estaría aquí, e intestino grueso 4. ¿Vale? Pero a lo mejor la irradiación no es solo o exclusivamente del radial, puede ser del músculo cutáneo o puede ser del mediano, como veíamos con la ciática. Entonces, siempre es interesante ver
el nervio, qué relación tiene con los puntos de acupuntura, y luego no guiarnos tanto por la etiqueta occidental, sino por la irradiación, la sensación, en qué parte del cuerpo está, de qué nervio motor y de qué nervio sensitivo depende esa parte del cuerpo y qué puntos de acupuntura tenemos asociado. Y luego, siempre que aparezca una patología a nivel periférico, pensar de qué plexo procede ese nervio. Pues en este caso está todo el plexo braquial, pero por ejemplo en la pierna decíamos, pues un dolor de rodilla, pinchamos el femoral, vale, pinchamos el femoral en la rodilla, pero ¿de qué plexo procede ese nervio? Del plexo lumbar, entonces pinchamos el plexo lumbar en el psoas. Tenemos un esguince de tobillo, ¿qué nervio es el fundamental? El peroneo superficial. Pinchamos el peroneo superficial en el tobillo, pero ¿de qué plexo procede ese nervio? Del plexo sacro, pues pinchamos el plexo sacro en el sacro. Pues esto es igual. Si tenemos una epicondilitis, no es el caso del seminario o del webinar, pero si tenemos una epicondilitis, pues pinchamos el nervio radial. ¿Pero de qué plexo procede el nervio radial? Del plexo braquial. Pues pinchamos el plexo braquial en el cuello. O lo estimulamos con el pointer. Siempre ese razonamiento. Síntoma periférico, ¿de qué plexo procede ese nervio? También la irradiación puede ser por nervio mediano. Normalmente el nervio mediano es C6-T1 aproximadamente, que también esos son niveles muy similares al nervio radial y muchas veces aparecen juntos, el mediano y el cubital, en la irradiación del dolor. Entonces, bueno, saber que el meridiano de corazón y el meridiano de pericardio simbolizan tal cual el recorrido del nervio mediano. Yo siempre digo que de axila a codo se relaciona más con el corazón y que de codo a mano se relaciona más con el pericardio. Y luego también relación con el cubital. Normalmente el cubital es niveles C8-T1, nivel segmentario, entonces suelen ser problemas de discopatía o problemas cervicales más bajos, en la charnela cervicotorácica. Entonces ahí va a haber afectación del cuarto y quinto dedo de la mano, fundamentalmente. Entonces, bueno, tenemos aquí, sobre todo en el meridiano intestino delgado, también en el de corazón, puntos de acupuntura que se relacionan con el nervio cubital. Y zonas de atrapamiento, como suelen ser aquí en el canal de Gullón o aquí entre epitróclea y olecranon, donde suelen ser puntos de abordaje bastante interesantes, tanto en neuromodulación como en acupuntura. Fijaros aquí tal cual el meridiano de intestino delgado y el de corazón, relación con el meridiano con el nervio cubital. ¿Vale? Entonces, otra vez, interesante la relación con dermatomas.